La película Dios no está muerto es de aquellas que odias o amas. En mi caso yo la amo, ya que cuando estaba estudiando me pasó algo parecido, obviamente guardando las proporciones y no tal cual como fue la película. Pero sí viví la experiencia de que un profesor en la universidad cuestionó mi fe de manera directa y tratando de opacar mi fe. Cuando uno es joven, está estudiando, es bastante difícil afrontar estas cosas y la verdad es que la defensa del Evangelio a veces es un punto un poco quizás olvidado en algunas iglesias. Sé que no es el caso de la tuya. Bueno, y si se preguntan por qué estoy con lentes y por qué estoy con esta pala, les comento que anoche estaban apedreando mi casa y tuve que salir con la pala, bueno, a poner orden. Después llegó carabineros, en fin. Bueno, eran unos vecinos que estaban peleando, no tenía que ver conmigo y yo no tuve que recurrir al final a la violencia. La idea de este video, la idea de este video no es contarles esta experiencia tan latinoamericana, sino que podamos disfrutar de este análisis según mi versión y resumen. Espero que les guste, así que vamos allá. La película comienza presentándonos a 5 de sus 8 personajes, con sus respectivas historias. En primer lugar nos presentan a nuestro protagonista y héroe de la película, Josh Whedon, un joven estadounidense que al más puro estilo gringo se encuentra con su novia caminando por una hermosa y pulcra universidad estadounidense. Josh acaba de entrar a la universidad y lo vemos junto a su novia recorriendo los verdes parques del campus. Luego aparece en escena una joven. Esta es la novia cristiana del villano de la película, un profesor de filosofía ateo que conoceremos más adelante. Pero una persona creyente en una relación afectiva con alguien que no cree en Dios, ¿dónde he visto eso antes? Luego nos muestran a la periodista atea despertando en cámara lenta. La película nos presenta luego un estudiante chino en bicicleta que será amigo del protagonista. Si esta fuera una historia de terror, sabemos que el chino en bicicleta sería el primero en desaparecer, pero no teman, esta no es una película de terror. Posteriormente conocemos a Aisha, una chica de nacionalidad árabe que en realidad no tiene rasgos muy árabes, pero que cuando se cubre con un velo sí se transforma en la chica árabe. La vemos en un auto con su padre, el que sí tiene rasgos árabes muy marcados, y durante toda la película el padre de la chica árabe le recalca la importancia de usar el velo y conservar su religión. Luego vemos como el estudiante chino en bicicleta y Josh se dirigen a inscribir algunas materias electivas de la universidad. Nuestro protagonista, sin sospechar que ese sería el momento crucial para la película que está protagonizando, elige cursar como asignatura electiva el ramo de filosofía. Pero la persona encargada de inscribir los ramos observa una cruz que Josh trae colgando de una cadena y le advierte que el ramo de filosofía lo dicta alguien así como Satanás encarnado, y que si Josh como cristiano pretende cursar ese ramo es mejor que se dé la media vuelta y se vaya. Pero nuestro protagonista no le da mayor importancia al asunto y elige esa asignatura, sin saber que en ese preciso momento su vida y la película darían un giro de proporciones apocalípticas. La película luego nos muestra un poco más de la periodista Thea, quien al haber perdido su GPS llama a su novio, un empresario sin corazón. Después sabrán por qué se llama así. Bueno, lo llama para pedirle que le ayude con las instrucciones de cómo llegar a determinado lugar, a lo que el empresario sin corazón le dice que no porque está ocupado en unos importantes negocios. Amiga, tremenda red flag, y tú conduciendo y riéndote en vez de salir de ahí. Posteriormente nos muestran a la novia cristiana del villano que va a visitar a su madre, quien tiene Alzheimer. En unas escenas tristes y conmovedoras nos muestran un poco de cómo es esta enfermedad y el inexorable paso del tiempo. Y aquí se viene lo chido. Nos muestran a nuestro protagonista entrando a su primera clase de filosofía. Y voilà, aparece el villano de la película. Un profesor de filosofía intelectualmente implacable, que sin más preámbulo comienza a hablar sobre personajes notables de la historia. Filósofos, pensadores, entre ellos. El profesor enfoca su línea de pensamiento hacia la inexistencia de Dios. En general da bastante buenos argumentos, como por ejemplo la superstición de los antiguos que atribuían a Dios o a deidades fenómenos naturales como los eclipses. De pronto, en un acto totalmente fuera de toda pedagogía respetuosa, le dice a sus alumnos que para superar la discusión del debate entre la fe y la razón, cada uno firme una hoja que diga Dios no está muerto y coloque su nombre y firma. Pero vamos, ¿qué tipo de profesor hace eso? Es decir, eso es una humillación. Aún en el curso más liberal de cualquier universidad liberal, es casi lógico que no haya alguna persona que crea en algo, el universo, Alá, Messi, Tentei Bilú, en fin, ¿qué profesor iría en contra de la fe de un estudiante?
El villano profesor expone buenísimos argumentos para apoyar su tesis de que Dios no existe, desde un punto de vista filosófico. Bueno, los estudiantes ya convencidos comienzan a firmar las hojas escribiendo Dios no está muerto. Y el profesor comienza a recogerlas. Al llegar al lado de nuestro protagonista, nerviosamente le dice que no puede hacerlo, que no puede firmar esa hoja. Y el profesor, tal como me pasó a mí en mi experiencia universitaria, se enfada y le dice a Josh que él, como persona en su vida privada, puede hacer lo que quiera, pero él, ahí, como docente, en esa aula, es responsable de que todos tengan un pensamiento pragmático y científico. Pero nuestro protagonista valientemente se niega. El profesor, en un acto de pésima pedagogía, desafía al recién entrado alumno, a nuestro gran protagonista y valiente Josh, a que defienda la tesis de que Dios no está muerto, pero que lo haga en frente de todos. Para ello, le dará en algunas clases unos 20 minutos y Josh tiene que ponerse al frente y entregar esa clase. Nuestro protagonista le dice ok, acepto. La película luego nos muestra a otros dos personajes. Estos dos son dos pastores amigos que a cada rato repiten la frase Dios es bueno todo el tiempo y algo así. Bueno, en realidad pudiera parecer que estos dos personajes son un relleno, pero en mi opinión nos muestran cómo dos personas maduras en la fe viven su fe en lo cotidiano de una manera un poco distinta. La idea en general de estos dos pastores dentro de la película, que ellos se reunieron después de mucho tiempo de no verse y como buenos amigos deciden ir a un lugar a pasarla bien. La película nos muestra cómo uno de esos pastores acepta que todo proviene de Dios y se comporta de una manera bastante alegre, y el otro pastor se ofusca un poco y se frustra por no poder hacer las cosas que él quiere. Yo al menos es la lectura que le doy a la aparición de estos personajes. Nos muestran ahora una escena donde nuestro protagonista con su novia Cara, quien se supone que es cristiana, están en el casino de la universidad discutiendo. Cara le dice a Josh que defender la fe no tiene mucho sentido, que está poniendo en riesgo su misma carrera y su futuro como abogado. Cara le da argumentos de que no es necesario en realidad meterse en una discusión sobre la existencia de Dios en una clase y que mejor se concentre en estudiar. Pero Josh le dice que él desde el alma, desde el corazón, siente que es importante realizar esta defensa de la fe. Bueno, para los que son cristianos, me imagino que han escuchado hablar de la frase yugo desigual, y para los que no son cristianos, yugo desigual es algo así como cuando una persona no es compatible con otra, y esto se da en cualquier contexto, ya seas cristiano o no. Pero en este caso, la novia de Josh es esa persona cristiana que en realidad tiene un poco más, o bastante más quizás, su mira en las cosas de la tierra más que las cosas de Dios. La película luego nos introduce a otros dos nuevos personajes, un matrimonio de empresarios cristianos que trabajan en, no sé muy bien en qué, pero tiene que ver como con una empresa, faenación de animales para producir carne, algo así. La cosa es que la periodista tía llega y les entrevista, les cuestiona sus métodos y les dice algo así como qué derecho moral tienen para matar animales o algo así. Al final, este matrimonio termina predicándole a la periodista Tea. Es un matrimonio que, según la película, se ve bastante unido, es un matrimonio bastante exitoso en lo económico, y en el fondo, a mí me da la impresión de que la película quería mostrar que también existen cristianos que pueden ser exitosos, que pueden ser empresarios y llevar una fe verdadera. Nos muestran un poco más de la vida de la chica musulmana, la chica árabe, que luego de llegar de su trabajo en la cafetería de la universidad, se coloca el velo. En realidad lo hace por obligación, ya que su padre siempre supervisa que ella sea estricta en cuanto a conservar su religión. Vemos a la chica árabe bastante triste. En realidad se nota que no quiere usar ese velo, y su padre, como es habitual, comienza a sermonearla sobre mantener su fe. Posteriormente nos muestran cómo Josh se dirige en la noche a la iglesia para reflexionar y buscar una respuesta respecto al desafío que tiene de defender el evangelio delante de su clase. Aparece el pastor y mantienen una breve conversación. El pastor simplemente le señala que predique de una forma sencilla, de una forma clara, que diga la verdad. El pastor le dice que quizás su misión ahí sea predicar y decir solamente la verdad de Cristo, ya que es muy improbable que ninguno de esos compañeros de clase haya jamás pisado una iglesia, y que esta es una oportunidad para conocer un poco más sobre Jesús. El pastor le entrega un par de textos bíblicos y Josh, leyendo la Biblia, reflexiona encontrando en ello la fuerza espiritual. Posteriormente la película nos muestra a la periodista atea,
que sigue arduamente trabajando en un reportaje para denigrar a los empresarios cristianos. De pronto recibe una insistente llamada del médico, un médico que al parecer era algo así como su médico de cabecera y que conocía a la periodista. La periodista atea va al médico y este, con una expresión grave, le dice que tiene algo muy importante que decirle. Pero la periodista atea es muy poco lo que escucha, ya que está muy concentrada en su trabajo, en su llamada. Pero de pronto el médico le dice que debe escucharlo, ya que ella padece de cáncer. Le explica que es algo muy grave y que debe someterse lo antes posible a quimioterapia. Esta escena es muy triste, ya que el médico le dice a la periodista atea que llame a algún familiar o a alguien, y ella al parecer está sola. Y se ve en su cara la desolación y la tristeza. Luego nos muestran nuevamente a Josh con su novia, y ella nuevamente está intentando convencerle para que no defienda a Dios en la clase de filosofía. En realidad esta novia es como más bien el diablo, ya que de alguna forma intenta poco a poco minar el ánimo de Josh. Se ve en su cara, en su rostro. Quienes han estado en yugo desigual deben conocer muy bien la expresión de Josh. La película nos muestra ahora el turno de nuestro héroe para defender la existencia de Dios. Josh usa excelentes argumentos, habla entre ellos del origen del universo, el Big Bang. El universo comenzó a existir a partir de una explosión, apareciendo en algo así como un destello de luz y formándose la materia. Nuestro héroe dice que la explicación bíblica es muy similar a el Big Bang. En realidad, cuando Dios dice que todo se ha formado y que la creación nazca, bien podría haber sido algo así como el Big Bang. Otro argumento que de forma excelente se presenta en la película es que nadie en realidad puede refutar la existencia de Dios. Existe una ausencia de pruebas en contra de la existencia de Dios, y este es un argumento tremendamente válido. También nuestro protagonista aborda la pregunta sobre quién creó a Dios, y este cuestionamiento es válido en el contexto de un Dios creado, pero el Dios cristiano es un ser eterno que no tiene un inicio y por lo tanto no podría haber sido creado, sino que es él el creador. También Josh cita un argumento dado por Stephen Hawking, este tremendo, este reconocido, este increíble científico, quien señaló que para que exista el universo no era necesaria la presencia de Dios, ya que el universo podría existir por sí mismo solo gracias a las leyes que lo rigen, como por ejemplo la gravedad. Pero nuestro inteligente e inspirado héroe contraargumenta, señalando lo que dijo el reconocido profesor de matemáticas y filosofía John Lennox, quien señaló algo así como que las sandeces son sandeces aun cuando las diga un genio, dando a entender que el argumento de Hawking no es válido desde un punto de vista lógico. Y así, durante los debates que se suscitan en la clase, Josh continúa entregando argumentos científicos y filosóficos totalmente válidos respecto a la factibilidad de la existencia de Dios. Estas partes de la película son una joya para aquellos que hemos estudiado un poco sobre estos temas. Se presentan argumentos sólidos, científicos, técnicos sobre la existencia de Dios desde un punto de vista cosmológico, validando que la creación perfectamente pudo haber venido de Dios y que en realidad no hay otra explicación lógica, ni siquiera la famosa sopa primordial. Es importante prestar atención a estas partes de la película, a estos debates, ya que nos muestran un material muy interesante para presentar defensa de la fe. Al final vemos como el villano profesor en realidad tenía un odio personal hacia la figura de Dios. Los alumnos se levantan y expresan su acuerdo con Josh, afirmando al unísono que Dios no está muerto. Esta parte es maravillosa. La película continúa mostrándonos algunos desenlaces. Uno de ellos es que Josh termina con su novia, o más bien ella termina con él, ya que está enojadísima porque él defendió la fe de Dios en su clase. A todos los cristianos que se encuentran en yugo desigual, lo mejor es terminar esta relación de yugo desigual y ahorrarse el dolor, porque mientras más se prolongue, más dolerá. Vemos también en esta otra escena a la chica árabe, quien llega a su casa y comienza a escuchar una prédica cristiana. En realidad la chica árabe era una cristiana encubierta. Su hermano, que estaba jugando en el living, entra sigilosamente a su habitación y descubre que ella está escuchando algo relacionado con el cristianismo. Ella, asustadísima, le ruega que por favor no le cuente a su padre. Luego nos muestran una escena muy conmovedora. Nuestra chica árabe cristiana es expulsada de su casa por el padre al descubrir que ella en realidad no profesaba el Islam. Ella valientemente le predica, pero el padre la golpea y le echa de su casa.
Esta escena es muy conmovedora porque su papá realmente creía que lo mejor para ella era conservar su religión y que su religión era la correcta. De ahí su dolor al ver que su hija había, entre comillas, fallado. También es triste ver cómo Aisha, por defender su fe en Cristo, tuvo que pagar las consecuencias de salir de su casa y quedar en la calle, decepcionando entre comillas a su padre. Esta escena nos muestra lo difícil que es para algunas personas, digamos, cambiar de religión o continuar o seguir a Cristo. Nunca debemos mirar en menos el sacrificio que hacen muchos hermanos nuestros alrededor del mundo. Y también debemos orar por ellos. ¿Cómo se sentirá? Pensemos un poco. ¿Cómo se sentirá un musulmán que abandona su fe y sus tradiciones para seguir a Cristo? No minimicemos lo que viven y sufren otros cristianos alrededor del mundo. No olvidemos su valentía. En este otro desenlace vemos a la periodista atea junto a su novio, el empresario sin corazón, en un elegante restaurante. Con expresión triste, la periodista atea le confiesa que tiene cáncer, pero su novio, el empresario sin corazón, se enoja y le dice que deben terminar la relación, ya que él no tiene tiempo para esas cosas, no tiene tiempo para enfermedades ni para cuidarla y porque está enfocado en sus negocios. Nuestra periodista se queda triste y desolada. Amiga, te lo advertimos y no viste las banderas rojas. En esta otra escena nos muestran al profesor ateo junto a su novia cristiana. Están preparando una cena que darán en la noche en la casa del profesor y conversan sobre algunas diferencias respecto a la fe. La película, de una forma reiterada, nos muestra varias situaciones de lo que significa vivir en yugo desigual, es decir, una persona cristiana con alguien que no comparte su amor por Dios. Luego, nos muestran la cena en la cual el profesor invitó a varios amigos que son todos ateos. Su novia cristiana amablemente y dulcemente le sirve la comida. De pronto le sirve un vino, pero este estaba agrio, ya que a ella se le había quedado en el auto y hacía calor y se echó a perder. El profesor la humilla delante de sus amigos y nuestra querida novia cristiana, con lágrimas en los ojos, se va. Esta escena refleja una situación habitual de lo que es el yugo desigual. Siempre termina en lágrimas. Luego nos muestran a la ex novia cristiana del ateo profesor tomando un café con el pastor, pidiéndole consejo, y él la aconseja respecto a que no debe desperdiciar su vida, a que cuando llegue alguien que la quiera la va a valorar y cosas por el estilo. Luego, casi ya al final de la película, vemos como la periodista atea, enojadísima, va a un concierto de una banda cristiana con la idea quizás de avergonzarlos o algo así, pero al final ellos terminan predicándole sobre la esperanza en Dios y la fe, terminan orando por ella como una muestra de amor sincero. La periodista atea acepta que oren por ella y al final se le ve con una hermosa sonrisa. Es probable que en el universo de esta película ella haya sentido el amor de Dios en su corazón. Y llegamos ahora al desenlace de la historia de nuestro profesor ateo, el villano de la película. El profesor se encuentra en su estudio leyendo algunas cartas que le había dejado su madre, quien había fallecido años atrás. Su madre, quien era cristiana, le hablaba del amor de Dios. Pero el profesor ateo, demostrando haber sido un pésimo hijo, hizo caso omiso de los consejos de su madre. Pero mientras lee sus cartas, algo cambia en su rostro. Y al ver un recorte de diario anunciando el concierto de esta banda cristiana, decide ir corriendo, suponiendo que su ex novia cristiana estaría ahí. Pero de pronto, mientras cruzaba una calle, lo atropellan. Justo pasaban por ahí los dos pastores, quienes se dan cuenta que el profesor en realidad está agonizando. Le predican, le animan a arrepentirse y creer en Cristo. Y el profesor, tras dudar un poco, acepta y decide vivir para Dios, aunque fueran sus últimos 20 segundos de vida. Es una historia muy conmovedora. La película termina mostrándonos el concierto cristiano, todos disfrutando de la música. Fin.